Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 141. El título de nuestro mensaje de hoy es la ley del Sinaí. La ley del Sinaí. Y vamos a estudiar un solo versículo, el versículo 18, con el que finaliza este capítulo 31. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, hemos estado avanzando por esta historia preciosa del Éxodo, viendo la liberación de los hijos de Israel, el llamamiento de Dios al monte Sinaí a los hijos de Israel, las instrucciones que Dios le está dando a Moisés con respecto al tabernáculo y al sacerdocio. Y en medio de todo esto hemos podido ver las diferentes partes del tabernáculo, hemos podido ver cómo el tabernáculo nos muestra o nos enseña parte del Evangelio. Y hemos estado estudiando todo ese diseño del tabernáculo. Y hoy llegamos al versículo final del texto, después de que Dios habla con Moisés. El versículo que estudiamos hoy es la parte final del capítulo 31, que nos dice cómo Dios entrega las tablas a Moisés después de haberle dado instrucciones acerca del tabernáculo, ¿no? Ya antes nosotros habíamos estudiado en el capítulo 24 acerca de las tablas del pacto, ¿cierto? Habíamos hablado de esas tablas, vimos su valor en medio del pueblo de Israel, hablamos de su importancia, pero ahora en este versículo que estamos viendo hoy y que vamos a estudiar, pues Dios nos recuerda 3 aspectos importantes con respecto a la ley, y es lo que yo quiero que hoy veamos. Esa ley que Dios le estaba entregando a su pueblo, Dios describe esa ley, Dios habla de esa ley en este versículo, dándonos a entender 3 aspectos de esa ley que son importantes. Y yo quiero que hoy nos centremos en ese punto de la ley. El primer aspecto que vamos a ver hoy en nuestro estudio es su origen. Volvamos a leer el versículo 18 que dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, lo primero que vemos aquí en este corto versículo, que hace parte del relato de Éxodo 31, es que Dios entrega a Moisés las tablas de piedra. Esta ley que estaba recibiendo el pueblo de Dios y que sería prácticamente la carta magna de la nación de Israel, recordemos que allí también se estaba formando una nación, pues no era el resultado del esfuerzo del hombre, ¿no? No era el resultado del esfuerzo de un hombre sabio o de un rey entendido que había escrito estas leyes para beneficio del pueblo. Tampoco era el consenso de varios sabios, ¿cierto? No era ese esfuerzo de varios hombres por precisar qué era lo que convenía para el pueblo, como sucede con las constituciones de los países en la actualidad. No era eso, este no era el fruto del acuerdo en democracia como hoy en día tenemos nuestras constituciones. Esta era la ley de Dios. Era la ley que Dios estaba dando a Moisés, escrita con su propio dedo, dice el texto, ¿no? Y esto es importante para nosotros que estudiamos Éxodo porque esto nos ayuda a entender el carácter de la ley, nos ayuda a entender su carácter, nos ayuda a entender su origen, que es lo que estamos viendo aquí en este primer punto. Cuando nosotros leemos en el texto que dice, y Dios entregó a Moisés las tablas de piedras, no sé cómo usted se imaginará que fue esto, ¿cierto? Pero tuvo que haber sido algo especial, ¿no? Dios le estaba dando a Moisés unas tablas de piedra, y en ellas estaba escrita la ley. Y el hecho de que Dios mismo la entregue y que el texto diga que estaban escritas con el dedo de Dios, nos recuerdan que el origen de la ley es divino, que el origen de la ley no es humano, ¿cierto?
que el origen de la ley que Dios estaba dando a Moisés no era como la ley que nosotros tenemos hoy en día, sino que era la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Hemos estudiado en los capítulos anteriores que hemos estado viendo acerca de la ley, hemos visto cómo esa ley abarca primeramente las tablas de piedra, pero no solo eso, sino todo lo que es la palabra de Dios, ¿no? El hecho de que el origen de la ley sea divino tiene por lo menos 3 implicaciones para nosotros que son prácticas y para Israel en ese tiempo, en ese momento histórico que estaban viviendo, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 implicaciones de este primer punto de que la ley es divina, que el origen de la ley es divino? ¿Cuáles son esas implicaciones? Primeramente, que la ley es perfecta, ¿no? Si decimos que la ley es divina, entonces tenemos que decir que la ley es perfecta. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión del ser y el obrar de Dios. Recuerdan que lo hemos estado estudiando cuando empezamos a ver el tabernáculo, cuando estudiamos acerca del arca, aprendimos que esa ley es la manifestación, la expresión del ser y el obrar de Dios, y que por ello responde al carácter de Dios. Recuerdan que aprendimos que si Dios es santo, la ley es santa, ¿cierto? Que si Dios es justo, la ley es justa. Entonces sabemos que Dios es perfecto. La Biblia nos muestra que Dios es perfecto, que es infalible. Por lo tanto, sabemos que la ley es perfecta e infalible. El salmista escribió en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo describe el salmista la ley? Como una ley perfecta, ¿cierto? Y podemos decir que el hecho de que la ley sea perfecta explica por qué ella es la fuente de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. Los hijos de Israel tenían esa ley perfecta e infalible, que los iba a hacer distinguirse de las demás naciones de la tierra. Porque la ley perfecta produce sabiduría en el hombre. Las leyes de las naciones son falibles, ¿cierto? Pero la ley de Dios era perfecta. Y eso nos dice Deuteronomio 4:6. Miren lo que dice ese texto. Dice Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y el 7 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mire ese texto tan hermoso. Les recuerda que la ley perfecta les hacía una nación sabia, diferente a todas las naciones de la tierra, especial. ¿Qué era aquello? Por lo cual las naciones verían a Israel y dirían: esta es una nación sabia. ¿Qué era eso que los iba a distinguir de las demás naciones? Que ellos tenían la ley de Dios, que la palabra de Dios estaba allí para ellos y que ellos podían vivir conforme a su legislación. El mundo basa la sabiduría en títulos, ¿cierto? Hoy en día el mundo basa la sabiduría en títulos. ¿Cuántos títulos tiene? ¿Cierto? ¿Usted qué estudió? ¿Usted es doctor en qué? ¿Cierto? El mundo basa la sabiduría en títulos, en especializaciones, en doctorados, en todas estas cosas. Pero la verdadera sabiduría la tenemos de Dios a través de la meditación de la ley, a través de la meditación en su palabra. Y la Biblia nos enseña esto. La verdadera sabiduría está allí, en la meditación de su palabra, de su ley. Y aquí debemos recordar, mis hermanos, que aunque al principio, cuando se hablaba de la ley, esta expresión aludía a los mandamientos que se promulgaron allí en el Sinaí,
a las tablas que estamos leyendo aquí en este texto. Luego esa palabra abarcó el resto del Pentateuco. Es decir, el Pentateuco también es la ley de Dios, porque recordemos que la ley no son 10 mandamientos nada más, ¿cierto? Los 10 mandamientos son el resumen de la ley. Pero en en el Pentateuco hay más de 600 mandamientos, hay 613 mandamientos, imagínense ustedes. Así que la ley, los 10 mandamientos, no son toda la ley, ¿cierto? Sino que son el resumen de la ley. Así que la palabra ley no solo abarca los 10 mandamientos, sino todo el Pentateuco, y podemos decir que todos los libros inspirados de Dios son la ley de Dios. Las escrituras son la ley de Dios. Y en ese sentido, todavía la iglesia está en la misma posición que Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia es la nación privilegiada por tener la palabra del Señor, por tener la ley de Dios en sus manos. La palabra inspirada. ¿Ustedes recuerdan la historia de la iglesia? ¿Ustedes recuerdan cuánta dificultad hubo para que nosotros hoy en día podamos tener una Biblia de estas aquí en nuestras manos? Y a pesar de las dificultades vividas en la historia de la iglesia, y gracias a que el Señor llamó hombres que perseveraron en medio de situaciones muy difíciles, hoy en día nosotros podemos tener un ejemplar de la Biblia traducida a nuestro idioma, y podemos tener varios ejemplares diferentes de traducciones diferentes, ¿cierto? Con el mismo mensaje bíblico. Y eso es precioso, mis hermanos. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio que nosotros tenemos como creyentes. Tenemos la sabiduría perfecta. Tenemos la ley perfecta, la que nos hace sabios, la que todavía nos puede hacer distinguir en medio de las naciones como personas sabias y entendidas. Tenemos la ley perfecta del Señor, la palabra inspirada por Dios, la verdadera fuente de la sabiduría. Y la pregunta que nos hacemos hoy, al estar mirando este texto, al estar estudiando este texto, es: ¿estamos aprovechando ese privilegio? ¿Estamos aprovechando que tenemos el consejo sabio y perfecto, mis hermanos? Porque muchas veces el cristiano, teniendo semejante consejo sabio y perfecto de la palabra, prefiere acudir a un psicólogo, a un consejero secular, teniendo la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos este privilegio. La pregunta es: ¿estamos aprovechándolo? Tenemos la ley perfecta, ¿estamos aprovechándolo? ¿Estamos meditando diariamente en ella? ¿Estamos trabajando diariamente en nosotros para conformar nuestras vidas a sus principios? ¿O solamente oímos y decimos amén y nos olvidamos de ella? Porque muchas veces las personas vienen a culto, escuchan, dicen amén, pastor, esto estuvo muy hermoso, pero luego salen y siguen en su vida como si nada. Si en verdad entendemos que la ley es perfecta, vamos a hacer lo que nos decía ahorita Deuteronomio. Vamos a aplicar sus principios y vamos a enseñarla a nuestros hijos, como decía el versículo, porque es la ley perfecta. Entonces estamos viendo esos aspectos de la ley que nos muestra este texto. Y estamos diciendo que la ley es divina. Ese es nuestro primer aspecto que estamos viendo hoy. Y que ese aspecto de la ley, que sea divina, nos dice tres cosas. La primera, que la ley es perfecta. La segunda, ¿qué es? Lo segundo que podemos decir es que si el origen de la ley es divino, eso implica que es absoluta. Que es absoluta. Y Dios es absoluto. Nosotros sabemos que Dios es absoluto y por tanto su ley es absoluta. Porque la ley responde al carácter de Dios. Y absoluto es un término que habla de aquello que tiene un carácter independiente, que es ilimitado y que no da lugar a puntos medios, ¿no? Algo absoluto existe por sí mismo, se caracteriza por ser entero, completo y total, y por ser incondicionado. Entonces, cuando nosotros decimos que la ley es absoluta, decimos que es terminante, ¿cierto? Que es decisiva, que es categórica. La ley es verdad y es justicia, y punto, ¿cierto? Hoy en día la filosofía del mundo dice que todo es relativo, pero la Biblia nos enseña que la palabra, que la ley de Dios es absoluta. Los mandamientos del Señor
que le estaba entregando allí a Moisés, escritos en tablas de piedra, los podemos llamar los absolutos de Dios. Y ustedes recuerden que dicen esos mandamientos. Dicen, no matarás, ¿cierto? Punto. No matarás y punto. Israel no tuvo parte en la elaboración de la ley, ni siquiera Moisés, ¿cierto? Muchas veces nosotros pensamos en Moisés como el legislador, y aunque en parte podemos hablar de Moisés como legislador, la realidad es que el que dio la ley no fue Moisés, la dio fue Dios. Moisés fue el canal, el conducto por el cual la ley llegó a los hijos de Israel, pero la ley la dio fue Dios. El legislador de su pueblo es Dios, básicamente. Israel no participó en la elaboración de la ley, ni Moisés participó, ni Aarón, ni ninguno de los ancianos. No se dio como una sugerencia tampoco, es decir, la ley no es una sugerencia de Dios, no es una recomendación o un consejito para ver si lo acatamos o no, ¿cierto? Los mandamientos entregados a Moisés en el Sinaí son las leyes absolutas de Dios, que no dependen de nada porque son la palabra del Dios soberano. No dependen de nada, porque son las palabras del Dios soberano. Y nosotros debemos aprender, la ley de Dios, primeramente es perfecta, pero segundo es absoluta. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Salmo 119:160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo el juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, punto, ¿cierto? No es una verdad, es la verdad. Y Juan decía, santifícalos en tu verdad. La pregunta es, ¿la ley de Dios, es decir, la palabra, la Biblia que tiene usted en sus manos, es para usted absoluta? Usted, en su relación con Dios, usted tiene conciencia de que la palabra que Él le da, que lo que Él dice en su palabra es absoluto, que no es negociable. ¿Nosotros tenemos esa conciencia o la estamos cuestionando constantemente? ¿O la estamos controvirtiendo y poniendo en duda constantemente como hace el incrédulo? El incrédulo con sus palabras y con sus hechos está poniendo en duda todo el tiempo la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios, nosotros los creyentes, entendemos que la palabra de Dios es absoluta. Porque si nosotros nos hemos dado cuenta muchas veces cuando el creyente escucha la palabra, pero en su pecado siente que lo que escucha no le conviene por una u otra razón, porque es pecador todavía, pues no actúa con rebeldía porque él es creyente, ¿cierto? No actúa con abierta rebeldía porque él es creyente. Entonces, ¿qué hace? Tuerce el mandamiento, lo cambia a su conveniencia o intenta convencerse a sí mismo con alguna excusa o argumento de que lo que está haciendo no está mal, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hacemos eso delante de la palabra. Escuchamos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero torcemos la escritura y decimos, no, yo voy a ser diferente porque esto, porque aquello, por lo otro, y tratamos como de suavizar nuestra conciencia, de hablarnos a nosotros mismos y decirnos, tranquilo, estamos bien, ¿cierto? Pero el creyente no solamente tiene conciencia, tiene el Espíritu Santo. Y no se puede engañar a sí mismo ni puede engañar a Dios. No se puede presentar como inocente ante la palabra de Dios que es absoluta. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y hoy Dios nos está hablando para que nos arrepintamos de aquello en lo que queremos perseverar, que está mal, que es contrario a lo que Dios ha dicho, que nosotros sabemos que no conviene, que va en contra de los principios sabios, perfectos y absolutos de Dios. Estamos diciendo que la ley de Dios es primeramente perfecta, y si es perfecta, eso quiere decir 3 cosas, ¿recuerdan? 3 cosas, ¿cuáles? Si la ley de Dios es perfecta, entonces es eterna, es absoluta, y podemos decir también que si su origen es divino, como estamos viendo, entonces también es judicial. Entonces estamos diciendo que es perfecta,
absoluta y judicial. Esos son los 3 puntos. Perfecta, absoluta y judicial. Si la ley de Dios es divina, entonces es perfecta, es absoluta y es judicial. ¿Por qué judicial? ¿Por qué usamos esa palabra judicial? ¿Por qué la usé yo para expresar este tercer atributo? Porque Dios es el soberano y el juez. El dador de la ley no es cualquiera, es el soberano y el juez. Y cuando el que da la palabra es el juez y el soberano, lo que está diciendo, lo que él demanda, las órdenes que él da, tienen una implicación jurídica, judicial, legal. Y cuando digo que es judicial, me refiero a que es primeramente la norma para nuestra vida y segundo que es el estándar por el cual seremos juzgados los hombres. Y esa es la realidad. Cuando Dios, el juez, cuando Dios, el soberano, da estas palabras, estos 10 mandamientos escritos en aquellas tablas, pues el valor de esos 10 mandamientos es judicial, es legal, es jurídico. Nosotros ya estudiamos los mandamientos de la ley y vimos cómo cada uno de ellos marca lo que el pueblo de los hijos de Israel debía o no hacer. Ella era la norma por la cual ellos debían vivir y no solo eso, era la luz que se ponía delante de ellos. Era la luz que se ponía delante de ellos para que andaran en pos de ella, ¿cierto? Es decir, era como ese faro, ¿no? Un faro que se pone allí para que los barcos se guíen, ¿no? La ley de Dios era la norma por la cual ellos debían vivir. Y era a la luz de esos mandamientos que ellos debían ser juzgados. ¿Recuerda? Nosotros estudiamos las leyes del libro del pacto. Vimos que esas leyes del libro del pacto y la ley y los 10 mandamientos demarcaban los límites que ellos tenían, les decían qué debían, qué no podían hacer. Y también era a través de la ley que los jueces tenían que juzgar las acciones de los hijos de Israel. Si Israel violaba los mandamientos, tenía un castigo. Si los guardaba, la Biblia dice que había recompensa. Dice el Salmo 19, versículo 8. Vamos a leer hasta el 11. Salmo 19, 8 al 11 dice: Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y ese versículo, esos versículos del Salmo son hermosos, porque a través de todas estas palabras el salmista nos muestra el valor de la ley. La ley son los juicios de Dios. La ley es esa palabra legal, judicial, que al no guardarla trae castigo, pero cuando se guarda, como dice el texto, hay grande galardón. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Nosotros lo proclamamos así. Ella es la norma de fe y conducta, no el mundo, no la moda, no lo que se está haciendo hoy en día. Es la Biblia la norma de fe y conducta. El hombre impío vive conforme a la corriente cambiante de este mundo, pero el creyente vive conforme a los principios inmutables de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer hasta el 17, dice la palabra: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. El mundo vive así como dice el texto, ¿cierto? Detrás de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Viven para esas cosas. ¿Qué queda de todo esto? Dice la Biblia. Nada. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El que vive conforme a los principios sabios y perfectos y absolutos de la ley de Dios, permanece para siempre. Podemos decir que la palabra es el estándar por el que debemos vivir, pero también el estándar por el cual seremos juzgados ante el tribunal de Dios. Cuando el Señor nos llama a su presencia, cuando partamos de aquí, no sabemos cuándo. A veces nos confiamos porque somos jóvenes, porque tenemos salud, pero no sabemos cuándo Dios nos llame a cada uno. Pero el día que nos llame vamos a ser juzgados por la palabra, por lo que Él ha dicho, por su ley. La pregunta es, ¿cuál es la norma de vida para nosotros? ¿Cuál es la norma de vida para usted? ¿La corriente de este mundo o los eternos principios de la palabra de Dios? ¿A qué se ciñe usted? ¿A lo que está de moda, a lo que el mundo impone o a lo que Dios ha dicho en su palabra? Entonces podemos concluir este primer punto diciendo que el origen de la ley es divino. La ley es la expresión del ser y el obrar de Dios, por eso implica que ella es perfecta, por eso es la fuente de la verdadera sabiduría. Y esto implica que es absoluta, es decir, ella es la verdad y la justicia, y también implica que es judicial. Es la norma de vida y el estándar por el cual nosotros seremos juzgados. Todos los hombres seremos juzgados. Lo segundo que podemos ver aquí en este versículo, que nos deja ver este versículo, es su propósito. Entonces, primero hablamos del origen. ¿Cuál es el origen de la ley de Dios entonces? Divino, ¿cierto? Divino. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? Ahora vamos a ver ese punto, el segundo punto, que es su propósito. Y dice, volvamos a leer el texto, dice Éxodo 31, 18. Y dijo a Moisés, otra vez, siempre empiezo con dijo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en este versículo Moisés llama a las tablas de la ley las 2 tablas del testimonio. Y eso es interesante porque esto nos habla acerca del propósito de la escritura. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Pues Moisés dice que eran las tablas del testimonio. Dios escribió en esas tablas su ley, no porque faltara un texto escrito de ellas, ¿se acuerdan que él las había hablado al principio? No porque faltara un texto escrito, porque si nosotros vamos a la historia del que ya hemos estado estudiando, pues podemos recordar que esta ley ya había sido dada audiblemente al pueblo de Dios, ¿recuerdan? Así que su contenido no era nuevo, no era algo que Moisés fuera a recibir que no se había escuchado, no, esto ya se había escuchado. Y es más, como ya hemos visto anteriormente, Dios ya había mandado a Moisés que escribiera un libro con todo lo que Dios ya había hablado, y eso incluía los 10 mandamientos, o sea que ya había un registro escrito de esos 10 mandamientos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces para qué las 2 tablas de piedra? ¿Cierto? ¿Para qué lo que Dios le estaba dando a Moisés si eso ya se había oído y eso ya estaba escrito en un documento? ¿Cuál era el propósito entonces de esas tablas? Y aquí tenemos que recordar que desde Génesis, Abraham y su descendencia habían sido soberanamente escogidos por Dios, por gracia, para ser una descendencia para Dios, ¿recuerda? Dios le dijo a Abraham, le dijo, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, serás bendición. Unilateralmente Dios había hecho un pacto con ellos, y como vimos en los estudios de los capítulos 19 y 20, ahora en el monte Sinaí Dios estaba oficializando ese pacto. Y es dentro de la oficialización de ese pacto y dentro de todo el tema pactual que se está desarrollando allí en el libro de Éxodo, que la ley es dada, ¿no? La ley que Dios dio en el Sinaí hace parte del pacto del Señor con su pueblo. Es la ley del pacto, por eso así se llama, por eso le dicen así, la ley del pacto. Y por eso guardarla en las escrituras, guardar la ley era guardar el pacto. Las tablas de la ley eran el documento escrito con carácter legal que servía como testimonio del pacto. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos acerca del capítulo 19 y 20 de Éxodo, cómo vimos los tratados de vasallaje y cómo cuando un rey conquistaba una nación, le
imponía sus mandatos y los dejaba escritos en un documento público para que fuera testimonio del pacto que él estaba haciendo con ese pueblo. De la misma manera, estas tablas de piedra son ese documento legal, con carácter legal, que sirve como testimonio del pacto. Por eso son llamadas aquí las tablas del testimonio. Y en otros textos vemos que también son llamadas las tablas del pacto. Eran testimonio del pacto. Deuteronomio 9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Miren cómo ese texto las llama las tablas del pacto. Las leyes de Dios son una manifestación del ser y el obrar de Dios, de su justicia, de su santidad. Y estas leyes van a determinar el carácter de la nación que tiene una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios tiene unas leyes que van a determinar el carácter de ese pueblo. Y leemos en Levíticos capítulo 11, versículo 44 y 45. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaré y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces, como podemos ver, aunque el pacto es una condescendencia de Dios, que lo hemos visto, ¿cierto? Y aunque es por gracia, como hemos estado estudiando a través de todo el texto de Éxodo, en dicha relación pactual el pueblo tiene unas obligaciones y unos compromisos, ¿no? Por eso el reclamo de Dios para Israel cuando violaba la ley de Dios. Isaías 24, 5 y 6, miren lo que dice este texto. Dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Ojo, miren el reclamo de Dios cuando traspasan las leyes. Dice: falsearon el derecho. Miren que esto es un asunto legal, ¿cierto? Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Esto es un asunto pactual. Dice: por esta causa la maldición consumió la tierra. Aquí está el castigo. Hay castigo cuando se desobedece la ley, claro que sí. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ese texto es muy, muy completo. Nos habla acerca de la ley. Nos habla acerca de que es un asunto legal, que traspasar la ley es traspasar el derecho, que violar la ley es quebrantar el pacto sempiterno y que por esto hay maldición. Y es interesante porque a pesar de que el hombre que quebranta la ley del pacto, a pesar de que el hombre quebranta la ley del pacto, no por eso deja de existir. A pesar de que Israel muchas veces con sus acciones quebrantó el pacto porque ellos no cumplieron la ley perfectamente, el pacto no dejó de existir entre Dios y su pueblo. Recordemos que el pacto depende únicamente de Dios, lo hemos visto, es un pacto unilateral que depende únicamente de Dios que lo ha establecido. Lo que deja claro el texto es que cuando los hijos de Dios, los creyentes, en su relación pactual, quebrantan el pacto, pues hay castigo, ¿cierto? El Señor castiga a su pueblo en medio de su rebelión. Entonces, el pacto está vigente, el pacto es claramente un pacto unilateral por gracia, pero el creyente tiene una responsabilidad dentro de ese pacto y quebrantar esas obligaciones pactuales resulta en quebrantar el pacto, y ese quebrantar el pacto, ese violar el pacto, trae castigo para el pueblo de Israel, pero el pacto sigue vigente porque el pacto depende absolutamente de Dios. El Salmo capítulo 89, versículo 30, estas palabras las dice Dios a David, y vamos a leer hasta el 36 que dice:
Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, ojo, miren, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Miren cómo la vigencia del pacto de Dios con David seguía adelante. A pesar de que los hijos de David violaran el pacto, quebrantaran el pacto. Y esto sigue siendo cierto en medio de la iglesia. La palabra de Dios es un documento escrito con carácter legal. Las escrituras son el testimonio del pacto y también podemos decir que la palabra de Dios es la manifestación del ser y del obrar de Dios, de su justicia y santidad, y que es por ellas y que son ellas las que determinan el carácter de nosotros como iglesia. Son ellas las que determinan nuestro carácter. Son ellas las que determinan el carácter de la nación que tiene una relación pactual con Dios. Y también podemos decir que es cierto que en medio de esa relación pactual, el creyente peca contra Dios y su pacto, lo quebranta muchas veces, y por ello es castigado. Todavía eso está vigente en medio nuestro, ¿cierto? Es castigado, no pensemos que no pasa nada, no, es castigado y disciplinado por Dios. Pero no por eso esa relación pactual se disuelve, no por eso esa relación pactual debe existir, ya que es un pacto de gracia basado en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la única satisfacción verdadera y plena de la ley. Así que la palabra de Dios sigue siendo ese testimonio pactual, ese testimonio de carácter legal que determina la vida, el carácter de la iglesia, y que es para nosotros la norma, la norma de conducta, la norma de fe para nosotros, que somos la nación santa que tiene una relación pactual con Dios. Esa es una realidad para nosotros también. Tenemos unos compromisos pactuales, ¿cierto? Y el testimonio que está allí, el testimonio que sigue estando vigente es la palabra de Dios. Entonces dijimos, estamos hablando de la ley de Dios, de tres aspectos de la ley de Dios, ¿cierto? Hablamos de su origen, que es divino. Estamos hablando ahora, en este segundo punto, de su propósito. Su propósito es ser el testimonio, todavía la Biblia es ese testimonio. Y lo tercero que vamos a ver es su carácter, el carácter de la ley. Miren otra vez el versículo 18, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Lo último que quisiera resaltar en este versículo es la parte final, donde Moisés especifica el material en que Dios decidió imprimir este testimonio del pacto, ¿no? Porque el texto nos dice en qué escribieron este testimonio. Dice el texto, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, ¿no? Entonces, en la descripción que nos está dando aquí en este versículo, él dice que esas tablas eran de piedra. Y recordemos, mis hermanos, que esto no era la manera más habitual de escribir en el tiempo del Éxodo, ¿no? Si nosotros vamos realmente a la historia, nos damos cuenta que en el tiempo del Éxodo normalmente se escribía en rollos, ¿cierto? Así fue escrito el Pentateuco en rollos. Generalmente se usaban diferentes materiales como pergamino, a veces se escribía en cueros, habían diferentes materiales en los que se hacían estos rollos, pero la piedra no era la habitual. Si no era la habitual, ¿por qué Dios escribe sus mandamientos en piedra? Pues el hecho de que el texto se ocupe de decirnos, de hablarnos, de especificarnos que los 10 mandamientos fueron escritos sobre piedra, no es casual. Recordemos que en la Biblia no hay casualidades, hay una razón por la cual Dios
especifica. Él tiene un propósito y es el de señalar unos aspectos específicos del carácter de la ley. Y podemos hablar de dos aspectos del carácter de la ley en este último punto. ¿Cuáles son? El primero es su inmutabilidad. Su inmutabilidad. Es decir, que la ley de Dios, que lo que Dios ha establecido, que los principios divinos no cambian, ¿cierto? Recordemos que la palabra inmutable significa que no cambia. La escritura en la piedra, si ustedes recuerdan, la escritura en la piedra no admitía corrección. Entonces, cuando se escribía en piedra, debía saberse que se iba a escribir y estar seguro, porque una vez escrito en piedra, pues no había cómo borrar, ¿no? No se podía echar para atrás. Entonces, lo que se escribía en piedra adquiría un carácter que no perecía, que no era perecedero, ¿cierto? Se escribían en piedra aquellas cosas que querían que perduraran por el tiempo. Recordemos que la ley del Sinaí fue la carta magna de la naciente nación de Israel, es decir, su constitución nacional. Pero si hablamos de la constitución que rige las naciones, pues nosotros podemos decir que las constituciones de las naciones son falibles, ¿o no? ¿Cierto? Por eso muchas veces tienen que cambiar algunas de esas leyes que están escritas allí en las constituciones de nuestras naciones. Pero la ley del Sinaí, la ley que Dios estaba dando, se escribió en piedra porque no había nada que borrar. Esa ley era sabia, ¿cierto? Esa ley, como ya vimos, era perfecta. Esa ley era absoluta y como estamos viendo en este aspecto del carácter de la ley, esa ley es inmutable, no cambia, ¿no? La ley del Sinaí como constitución del pueblo de Dios es perfecta, absoluta, eterna y no puede ser cambiada. Es inmutable. Es inmutable. Y eso es algo muy importante para nosotros. Algunos dicen, pastor, pero la ley de Dios ya no se puede guardar. Porque cuando Dios escribe su ley estábamos en un contexto muy diferente al nuestro. La ley habla acerca de asnos, de bueyes, habla acerca de muchas cosas que hoy en día no usamos nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Porque en el campo todavía se usa. O habla de asuntos como la esclavitud, que hoy en día ya está abolida, ¿cierto? O no habla de otros asuntos como los que hoy en día tenemos aquí. Y pues obviamente, aunque la ley está escrita dentro de un contexto, ¿cierto? Dentro de un contexto histórico, social, cultural, los principios de la ley siguen eternos, vigentes, ¿cierto? Los principios son los mismos. El mismo principio de justicia que Dios establece cuando habla acerca de las situaciones entre los hombres en el campo, con el buey, con el asno. ¿Recuerdan todos estos estudios que hicimos? Esos mismos principios de justicia están vigentes para nosotros. Hoy en día de pronto nosotros no tenemos jornaleros, pero tenemos empleados que al final de mes o a la quincena debemos pagarle su sueldo cuando es, ¿cierto? Hoy en día nosotros no tenemos ganado y no tenemos haciendas para sembrar y todas estas cosas aquí en la ciudad, pero tenemos empleos, de pronto usted tenga un carro, tenga una casa, hay propiedades y los mismos principios de justicia que Dios establece en la ley deben ser guardados hoy en día. Aunque los objetos, la situación histórica haya cambiado, el principio sigue vigente, es el mismo, no cambia, es inmutable. Todavía debemos ser honestos, todavía está prohibido robarle al prójimo, todavía si robamos y nos arrepentimos debemos restituir como nos enseña la ley, ¿cierto? Todo eso todavía está vigente. Todavía hay ministros del Señor, todavía nosotros tenemos un compromiso con los ministros del Señor, todavía hay una congregación, todavía hay unos gastos asociados al culto que nosotros como pueblo de Dios debemos proveer para ellos. Todo lo que nosotros vemos en la ley sigue vigente.
Es inmutable, no cambia. Algunos piensan que antes era la ley y ahora ya Dios nos como que nos libró de la ley, ¿cierto? Como que nos salvamos de la ley. No. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces la ley del Señor es inmutable, no cambia. Ella sigue de generación en generación. Es más, muchas de las normas, de las leyes de nuestras naciones fueron sacadas de la ley de Dios. Cuando hablamos de derecho y de justicia penal, cuando hablamos de justicia y de las cátedras que enseñan en las universidades, el libro de la ley se usa para hablar de las leyes. La Biblia fue usada en muchas de las constituciones de las naciones que tenemos hoy en día. Muchos de las leyes que hoy en día tenemos han surgido de allí. La ley sigue inmutable, la ley está allí. Y eso es importante, no podemos pensar que la ley ha cambiado, no podemos pensar que la ley que Dios se suavizó y que hoy en día la cosa es diferente. No, la ley de Dios sigue intacta, la ley de Dios no ha cambiado, es inmutable. Y cuando vemos que la ley es escrita en tablas de piedra, el segundo aspecto del carácter de la ley que podemos resaltar de este hecho es su eternidad, ¿no? Su eternidad. La escritura en piedra se hacía precisamente para que perdurara a través del tiempo. Se escribía para que perdurara a través del tiempo. Todavía se escribe en piedra para que perdure a través del tiempo, ¿no? Si decimos que la ley es la manifestación del ser y el obrar de Dios, y nosotros reconocemos que Dios es eterno, podemos decir que la palabra de Dios también es eterna. La ley de Dios también es eterna, ¿cierto? La ley de Dios es eterna. El Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Miren ese texto. Tu justicia es justicia ¿qué? Eterna. Y tu ley, la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Justicia eterna. Una y otra vez el salmista nos expresa la eternidad de la ley de Dios. En todo el capítulo del Salmo 119, el salmista usa varias expresiones para hablar de la ley. Si ustedes han leído todo el Salmo, se habrán dado cuenta que la llama la palabra, o tu palabra le llama, ¿cierto? Le llama tus mandamientos, le llama tu justicia, tus testimonios. Todo esto se refiere a la ley. Todo esto se refiere a la palabra. Y es a ella que se refiere cuando dice que es eterna. Y una y otra vez, constantemente vemos en ese capítulo la eternidad de la ley de Dios. En todo el capítulo, y también resalta características muy hermosas de la ley, para que leamos ese salmo en nuestras casas. Al ser ella la expresión de la justicia y la santidad de Dios, no tiene un comienzo ni tiene un fin. La ley es eterna. La ley de Dios no ha sido abrogada como algunos piensan. Algunos piensan que tuvo fecha de caducidad, ¿cierto? Como que la ley que Dios estaba entregando a Moisés allí en el monte venía con fecha de vencimiento y fue el nacimiento del Señor o la muerte del Señor en la cruz. Pero eso es falso, eso no es verdad. Dijimos que la ley es inmutable, quiere decir que no cambia, pero tenemos que decir también que la ley es perfecta, es eterna, quiere decir que no tiene un comienzo, pero no tiene un fin, porque la ley responde al carácter de Dios, ¿cierto? Algunos piensan que la ley empezó en el Sinaí. No, señor, la ley venía desde antes. Si nosotros vemos cuando Dios hace la creación, Él descansa el día séptimo y lo santifica. Así que ese mandamiento ya estaba cuando se dio en el Sinaí. Si nosotros vemos la vida de José, José no quería pecar contra las leyes de Dios. La Biblia dice que Dios le reveló a Abraham le reveló los testimonios, le reveló los mandamientos.
Él guardaba los mandamientos de Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces podemos decir que la ley no empezó en el Éxodo. No, la ley se promulgó públicamente en el Éxodo, pero la ley ya venía, ya estaba. Y la ley no se detiene en el Antiguo Testamento, no termina en el Antiguo Testamento. Jesucristo no vino a abrogar la ley y Él mismo lo expresó con sus palabras. La ley de Dios no ha sido abrogada como algunos piensan. No era para el Antiguo Testamento, está vigente para nosotros y ella permanece para siempre, dice la Biblia. Nosotros, como creyentes, vivimos dando testimonio de la vigencia y la permanencia de la ley, es la pregunta, ¿cierto? Si nosotros entendemos que es eterna, que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, la pregunta es, ¿nosotros estamos dando testimonio de que esa ley sigue vigente con nuestra vida, con nuestro ser? ¿Abrazamos sus principios como la norma de fe y práctica para nuestras vidas? ¿O ponemos en duda la vigencia de sus normas como lo hace el mundo? Porque el impío piensa que la ley está pasada de moda, ¿no? El impío piensa que el guardarnos para Dios está pasado de moda, que el vivir conforme a sus mandamientos, a sus principios, no tiene nada que ver con nosotros hoy en la sociedad que tenemos. Pero el creyente no vive conforme al mundo, vivimos conforme a la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos ese desafío, vivimos en un mundo cambiante que ha cambiado los valores, que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, pero nosotros debemos permanecer en la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Nuestros hijos debemos enseñar a nuestros jóvenes, ellos son bombardeados constantemente con ese sistema del mundo que quiere invertir, cambiar y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero nosotros tenemos ese desafío de constantemente ir a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los mandamientos eternos e inmutables de Dios, a sus principios, y enseñarlos a nuestros hijos, porque eso es la palabra de Dios, ese testimonio pleno, perfecto, el testimonio del pacto. Estamos llamados a vivir conforme a ella, pero también estamos llamados a enseñar esta palabra a nuestros hijos. Dios nos ayude, nos bendiga en medio de nuestra labor como padres y nos ayude a poder imprimir estos mandamientos en la conciencia de nuestros hijos a través de la enseñanza, a través del ejemplo, porque los padres enseñamos con el ejemplo. Terminamos concluyendo o diciendo que el origen de la ley es divino. La ley es la expresión del ser y del obrar de Dios. Y esto implica que ella es perfecta, por eso es la fuente de la verdadera sabiduría, pero también es absoluta, ella es verdad y justicia, y también es judicial, es la norma de vida y el estándar por el cual seremos juzgados todos los hombres. También decimos que la ley de Dios, es decir, las escrituras, son el testimonio del pacto, y que son ellas las que determinan el carácter de la nación de Dios, de la nación santa, de la nación que tiene un pacto con Dios, es decir, de la iglesia. Y también decimos que la ley de Dios es inmutable y perfecta y no ha sido abrogada, está vigente y permanece para siempre. Ese es el carácter de la ley. El carácter de la ley es inmutable y es perfecto. La pregunta es, ¿somos conscientes de la riqueza que tenemos nosotros como nación de Dios, con la ley de Dios en nuestras manos? Porque así como Dios entregó la ley a Moisés y al pueblo de Israel, Él nos ha entregado a nosotros su palabra. Nosotros tenemos este privilegio. Le estamos dando la honra, le estamos dando el valor que ella tiene. Venimos a culto preparándonos desde el día anterior para poder estar aquí con todo nuestro ser, escuchando su palabra y siendo edificado. Apartamos todos los días tiempo para dedicar a la lectura, al aprendizaje de esta ley perfecta, de esta fuente de sabiduría. La valoramos tanto que es para nosotros una prioridad cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, porque a veces priorizamos la carrera, priorizamos el estudio de esto, de aquello, pero no priorizamos en nuestros hijos la lectura de la palabra. Le estamos enseñando a nuestros hijos la riqueza que hay dentro de esas páginas. Mis hermanos,
Tenemos un privilegio. Dios nos ha entregado su preciosa palabra, su ley. ¿Estamos aprovechándolo? ¿Estamos nosotros valorándolo? ¿Le estamos dando la importancia que tiene? Vamos a terminar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude a aprovechar, a sacar provecho, a sacar el provecho que Él quiere que le saquemos a su texto, a su palabra, a lo que Él nos ha dicho, que podamos ser reverentes, obedientes a su palabra y que podamos ceñirnos a sus principios. Les invito a que oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta palabra que tú nos regalas hoy, Señor. La palabra de Dios nos muestra cómo, después de dar estos mandamientos a Moisés, tú le entregaste esas 2 tablas, las tablas de la ley. Señor, el privilegio que ellos estaban teniendo allí con ese testimonio pactual era precioso. Pero nosotros, Señor, en la actualidad, podemos gozarnos de que tenemos el mismo privilegio. Tú has puesto en nuestras manos tu ley. Nosotros tenemos en nuestro idioma y por tu misericordia esta Biblia que tenemos delante. Queremos darte gracias por ella, Padre, y queremos pedirte que nos ayudes a reverenciar este libro, que no es cualquier libro, que nos ayudes a darle la relevancia que tiene verdaderamente al libro del pacto, al libro de la ley. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a sus principios. Ayúdanos a valorar cada uno de esos mandamientos. Ayúdanos a perseverar en cada una de esas palabras que tú dices aquí en este texto. Ayúdanos, Padre. Nuestro corazón es pecaminoso. Nuestro corazón es necio y muchas veces no valora, no le da la trascendencia que tiene la palabra de Dios. Perdónanos cuando hemos sido negligentes, cuando hemos descuidado ese libro precioso, cuando hemos dejado de leer por algún tiempo este libro que es nuestra vida, nuestro pan, nuestro alimento. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Padre. Te lo pedimos, ayúdanos. No solamente por nosotros, por nuestros hijos, nuestras familias, por la iglesia, ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.